Buenas tardes a todas y a todos los socios, amigos y simpatizantes del Ateneo Escurialense, a quienes os damos nuestra más cordial bienvenida a la Biblioteca Manuel Andújar. Agradecemos también aquí a la Concejalía y Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para desarrollar nuestras actividades. Solicitamos de la manera más atenta, por favor, cierren sus teléfonos móviles o los que tengan en modo avión para no molestar la intervención de nuestra conferenciante. Hoy María Teresa Granillo nos hablará sobre Paul Gauguin. Fue un artista que cruzó 3 continentes en busca de inspiración para sus pinturas, esculturas, grabados en madera y cerámicas. Del continente europeo viajó al americano y después fue a Oceanía. Buscaba la luz y los colores del paraíso. Experimentó diversos movimientos pictóricos hasta establecer su propio estilo, que revolucionó los patrones estéticos de su tiempo. Su técnica pictórica se definió años después de su muerte como postimpresionismo. Gauguin tenía la facultad de retener en su mente una imagen y su prodigiosa memoria le permitía reproducirla tiempo después, lo cual dificulta la datación de sus obras, lo que hoy se encuentra en los mejores museos del mundo y en colecciones particulares. Este es un homenaje al artista que un 8 de mayo, como la casualidad quiso que fuera el día de hoy de esta ponencia, del siglo pasado en 1903, falleció en las remotas Islas Marquesas. Pero permíteme recordarle, aunque muchos de ustedes ya lo conocen, el currículum de María Teresa, aunque sea brevemente. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora cum laude en Ciencias Políticas y Sociología por la Unidad Complutense de Madrid. Catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Tecnológico de Monterrey. Galardonada por centrarme El Muro en el año 2022 por el libro La sombra del juramento. Trabajó en empresas privadas y para el Gobierno de México. Ha escrito en periódicos y revistas mexicanas y españolas. Ha colaborado en programas de televisión y en la radio, difundiendo en España la cultura mexicana. En la actualidad, colabora con la tertulia literaria de Valdemorillo La Fuente y con el Ateneo Escurialense. Y sin más, damos paso a esta seguro que interesante conferencia. Gracias. Gracias, Juan Manuel, por tu presentación. Gracias a la Concejalía de Cultura por permitirnos usar sus instalaciones. Bienvenidos y mi agradecimiento también a los amigos y simpatizantes del Foro de Arte del Ateneo Escurialense que habéis acudido esta tarde. Y saludo también a los que me estáis escuchando por Zoom. Haré una breve semblanza del artista Paul Gauguin, quien tuvo una vida poco convencional, un aventurero que cruzó 3 continentes en busca de inspiración para desempeñar su arte pictórico. De Europa partió a América y después a Oceanía. Pasó por varios movimientos artísticos del impresionismo, ensayó el fauvismo, el sintetismo y el cloisonnismo hasta definir su propio estilo que revolucionó los patrones estéticos de su tiempo. Su peculiar obra fue definida años después de su fallecimiento como postimpresionista. Mientras relató su vida, hablaré de su producción artística. Datar con exactitud sus obras de arte es bastante complicado porque tenía la facultad de retener en su mente una imagen y su prodigiosa memoria le permitía reproducirla tiempo después. Además de pintor, fue escritor, escultor, grabador en madera y ceramista. Valga esta breve semblanza de su vida y sus obras de arte como un homenaje al gran artista Paul Gauguin, que en un día como hoy, 8 de mayo, pero del siglo pasado, en 1903, falleció en las remotas islas del sur del Pacífico, en la Polinesia francesa. Eugène Henry Paul Gauguin nació en París, Francia, el 7 de junio de 1848. Era hijo de un periodista francés y de una peruana de familia influyente. La madre de Paul, Aline, era hija de la célebre Flora Tristán, mujer afamada en Francia y en Perú por ser una escritora anarquista y feminista activa. Recordemos que estamos hablando de la mitad del siglo XIX, cuando la palabra feminista ni se oía, pero ella así lo fue. Así inmortalizó Paul a su madre 40 años después con su memoria,
pintado entre 1888 y 1889. Tras el golpe de estado de Napoleón III en Francia, la familia que vivía en París decidió irse a vivir a Perú 2 años después porque Clovis era antimonárquico. Durante la larga travesía en barco entre Europa y el sur de América, Clovis Gauguin murió, dejando a Aline viuda con una hija, Marie, y con Paul de año y medio. Vivieron 5 años en Lima, en Perú. Esa primera infancia tuvo influencias en las técnicas artísticas que Paul desarrollaría en el futuro. Su madre le transmitió su gusto por el colorido del arte precolombino. Ella solía vestir la ropa tradicional del Perú. Seguro que de allí le nació el gusto por el arte primitivo. Los vestidos regionales, repletos de colores vivos y brillantes, invadieron su imaginación. En su niñez, vio por primera vez el paraíso tropical que después buscó toda su vida. 7 años tenía Paul cuando Aline decidió regresar a Francia con sus 2 hijos. Se instaló en Orleans con la familia de su difunto esposo. En casa del abuelo Gauguin transcurrió parte de la juventud de Paul. Ellos eran agricultores. Gauguin significa cultivador de nueces. Allí aprendió el francés, aunque seguía hablando español con su madre y su hermana Marie. Estudió entre Orleans y París. Quería viajar, así que terminando el liceo, se registró en la Marina Mercante como ayudante de piloto y después se unió a la Marina Francesa y comenzó a recorrer el mundo. Aline, su madre, murió cuando él con escasos 20 años estaba en la India. Se enteró 3 veces después por una carta de su hermana Marie. Al regresar a París, en 1871 se convirtió en agente de bolsa y comenzó a hacer negocios en el mercado del arte, de que estaba muy interesado. Le iba muy bien en sus negocios y solo tenía 23 años y ya había amasado una pequeña fortuna. Gauguin visitaba galerías y exposiciones de pintura, compraba y revendía trabajos de artistas emergentes. Frecuentaban los cafés de la Bohème Parisienne, en donde conoció a los artistas famosos de París. Se casó con la danesa Mette Sophie Gath en 1873. Ella fue su modelo muchas veces. Suponía, Mette, que la pintura era solo un pasatiempo para él. Ignoraba la pasión de Paul por el arte. Él seguía viajando. Durante los siguientes 10 años, entre viaje y viaje, tuvieron 5 hijos. Ganaba bastante dinero como agente de bolsa y fue adquiriendo cuadros de Manet, de Cézanne, de Edgar Degas y otros. Se hizo muy amigo de Edgar Degas y de Camille Pissarro, quien fue quien le enseñó a pintar. Él fue su mentor. Lo inició en el movimiento impresionista, que era lo que estaba de moda en ese momento. Esta es una de sus primeras pinturas. Se llama Mente adormecida en el sofá, aunque se ve y se sabe que es el retrato de una de las amigas de la familia. Se trata de Mary Higgard. Mete se limitaba a cambiar de piso, decorarlo, vestirlo bien y tener más hijos, pues tenía mucho dinero, no tenía ninguna preocupación. La bolsa de París se derrumbó en 1882 y Paul perdió dinero. El mercado de arte también se colapsó. La familia entonces se mudó a Rouen, donde la vida era más barata. En vez de buscar trabajo, Paul cada vez se dedicaba más a pintar ante la frustración y el enojo de Mette. En 1884 decidieron irse a vivir a Dinamarca con los parientes de Mette. En Copenhague, Paul intentó varios trabajos. Era muy difícil conseguirlos, pues no hablaba danés. No ganaba suficiente para sustentar a su abundante prole. Cogía cualquier trabajillo que le ofrecían, pero no era suficiente. Entonces Mette se convirtió en el sostén de la casa. Daba lecciones de francés y hacía traducciones. Paul Gauguin renegaba todo el día. Lo agobiaba el país y su frío y sus peleas con Mette, porque él solo quería dedicarse al arte. Después de 11 años de matrimonio y 5 hijos, pues decidieron que su unión era insostenible. Un año después, Paul se regresó a París con su hijo mayor, Clovis. Y Mette se quiso quedar con sus 4 hijos en Dinamarca con su familia.
Ya cuando llegó a París, sintiéndose libre, pues volvió a la bohemia. La última vez que tuvo contacto físico con Mette y sus hijos fue 6 años después, en 1891. Mette formalizó la separación en 1894. En Copenhague quedaron algunas de sus pinturas y Mette las fue vendiendo poco a poco. George Winstein hizo en 1964 un catálogo de la obra pictórica del pintor y lo llamó Catálogo Razonado. Incluye 638 obras entre óleos y acuarelas. No os asustéis, solo pretendo mostraros unas cuantas para que veáis cómo fue modificando su estilo con el paso de los años. Este catálogo razonado ha suscitado muchas polémicas porque la datación exacta de la obra de Gauguin es compleja, ya lo dije al principio. Pintaba lo que tenía guardado en su memoria, sin importarle si lo había visto tiempo atrás, o soñado, o imaginado, de día o de noche, con luz o sin ella. Influenciado por su amigo Pizarro, su primera etapa es impresionista, se nota. Él capta los paisajes de natural, utiliza los diferentes tonos de verde, de azules, mezcla los colores en la paleta. Da breves rayas, pinceladas, puntos. El paisaje está concebido en bandas horizontales de diferentes colores. El nombre del cuadro y en dónde está expuesto en la actualidad, si es que se sabe, o si está en colecciones privadas, va a aparecer en cada obra. Además de retratos y paisajes, pintó naturalezas muertas. Sus obras están expuestas en los mejores museos del mundo y en colecciones privadas. Por primera vez, en 1876, Gauguin expuso sus obras en una galería de arte en París, en el Salón Soto de Beaujolais. Pintó esta escena familiar en el jardín de su casa, que curiosamente la calle en París se llama Carcel, aquí se ven 3 de sus hijos. La idea de plasmar en su lienzo a mujeres cosiendo es una constante en sus obras. A la izquierda vemos uno de los primeros desnudos que realizó y a la derecha vemos a su esposa Mette en la misma postura, cosiendo. Gauguin mostró pinturas en las exhibiciones de impresionistas llevadas a cabo en 1881 y 1882 en París. Hizo una escultura de su hijo Emile y la expuso en la cuarta exhibición impresionista y recibió buenas críticas. También en posteriores muestras del impresionismo, en 1881 y 1882 expuso sus obras. Sus grabados en madera tuvieron muy buena acogida. Este de la derecha lo hizo sobre un trozo de caoba. Podemos apreciar cómo manejaba diferentes materiales, no solamente pintaba. Tenía 27 años cuando enfrente de un espejo se hizo un retrato por primera vez. Tenía una gran nariz y la gente le preguntaba si es que era judío. Y él se reía negándolo y presumía de que era su herencia peruana. Tenía una nariz inca. A lo largo de su vida se autorretrató muchas veces. Cuando en junio de 1885 llegó a París con su hijo Clovis de 6 años, no lograba integrarse al mundo del arte. Él llevaba algunas pinturas elaboradas en Rouen o en Copenhague. Llegó el frío invierno parisino. Paul y su hijo sufrieron pobreza. No tenían dinero para el carbón. Clovis se enfermó, el niñito, y su tía Marie, la hermana de Paul Gauguin, acogió a su sobrino. El poco dinero que ganaba Paul en empleos esporádicos o vendiendo algunos de sus cuadros lo usaba en comprar lienzos y pinturas. Ese 1885 pintó muy poco y Clovis regresó con su madre a Dinamarca. En el verano de 1886 se fue a vivir a Pont-Aven, en Bretaña. Él se unió a una colonia de artistas y estudiantes de arte que pintaban relajados a la orilla del mar. Hizo amistad con otro pintor, con Charles Laval. En esta naturaleza muerta vemos el perfil de su amigo. Ambos anhelaban pintar lejos del bullicio de las ciudades.
Precisamente este amigo lo acompañó en busca de ese paraíso primitivo y alejado de la civilización con que Paul soñaba, en una de sus grandes aventuras, que ahora voy a narrar. En la región francesa de Bretaña, en Pont-Aven, descubrió una sociedad que había conservado sus costumbres arcaicas, gente que no renunciaba a su religión, a sus costumbres. No estaban contaminados por las grandes urbes, se aferraban a sus tradiciones, no le hacían caso a las autoridades que insistían en integrarlos a la modernidad. Vemos en pantalla a 4 bretonas charlando. Observar cómo la de la derecha se está calzando el sueco de madera. Es que Gauguin era muy detallista. Este cuadro podemos apreciarlo en Alemania, en la nueva Pinacoteca de München. En Mujeres bañándose, incorporó otro elemento que usó mucho: exagerar los rasgos, como si fueran caricaturas. Está en Japón, en Tokio. La pastora de ovejas bretona se encuentra en el Reino Unido, en la Lang Art Gallery. También hizo dibujos de pastel, como el de esta niña de espaldas, que está en Escocia, en Glasgow, en la Burrell Collection. Paul Gauguin hizo muchos bocetos sobre bretones que guardó para pintarlos después. En mayo de 1886 se efectuó la octava exposición impresionista y él exhibió 19 pinturas y un relieve de madera. Se trataba de pinturas antiguas realizadas en Rouen o en Copenhague. La vida de nuestro inquieto personaje tuvo un punto de inflexión en 1887. Su primera infancia en Perú y sus viajes a los barcos de la Marina francesa por todo el mundo lo hicieron apreciar los colores brillantes del sol de los países tropicales por los que transitó. Decidió que debía vivir en algunos para pintarlos. Sería un primitivo más y captaría esa luz para plasmarla en sus lienzos. En Panamá ya vivía su hermana Marie, que estaba casada, y en sus cartas le invitaba a conocer ese país selvático del Caribe tan distinto a Europa. Le contó que Panamá, en su lengua autóctona, quería decir abundancia de peces y mariposas. Paul Gauguin sabía que su conocimiento del español le abría las puertas. Entonces contagió con su entusiasmo a su amigo Charles Laval y juntos se lanzaron a la aventura. Fueron inútiles los ruegos y reproches de Mete, que se quedaba sola en Dinamarca a cargo de sus 5 hijos. Paul tenía 39 años y la decisión de dedicarse de tiempo completo a la pintura. Se enlistaron como obreros para la construcción del Canal de Panamá. Paul creía que pintaría en sus ratos libres, pero las cosas no fueron como él esperaba. La etapa francesa de la construcción del canal fue muy complicada y estuvo llena de dificultades. Con picos y palas, en medio del lodo, extrajo el granito y la arenisca del macizo de la Culebra, poco más de 2 meses. Lo suyo no era quitar rocas en el rayo del sol, pues no aguantó el arduo trabajo manual de las horas del canal. Llegó a trabajar en abril, bajo un sol de justicia y unas lluvias torrenciales. Años después, pintó este cuadro recordando todas sus desventuras. Como podemos observar, ya no sigue los cánones del impresionismo. Ya empieza a perfilarse su estilo personal, cada vez más libre, no hay simetrías. Aplica los colores con más fuerza y sus personajes expresan emociones. Fijaros en el pesar, en el cansancio que transmite el hombre del sombrero y la picardía que expresa la mujer desnuda a su lado. En el poco tiempo libre que le quedaba, se iba en barco a la isla de Taboga, que está a 20 kilómetros de la ciudad de Panamá. Aquí vemos un monolito erigido en su honor en esa isla, ubicada en el Golfo de Panamá. Contaba en sus cartas que huía de la civilización europea y de sus inviernos y cielos grises. Allí había un mundo primitivo y puro. Bueno, para colmo de males, entre los mosquitos endémicos le picó un Aedes aegypti que le contagió la fiebre amarilla. Esa terrible enfermedad terminó con la poca energía que le quedaba. Pues no murió, porque no le tocaba, pero se asustó bastante y entonces decidió renunciar a la obra y salir lo antes posible de lo que más que un paraíso parecía el infierno. Esto lo dijo con sus propias palabras, porque también escribió cartas, libros, artículos en periódicos y revistas. Era muy versátil y dinámico. Hoy diríamos que era hiperactivo.
De Panamá se fue con su amigo Charles Laval a la Martinica, una de las islas francesas del Caribe. Había dicho que se alejaría de la civilización en su búsqueda de lo esencial, del instinto, del origen. Él escribió: tomaré mi pintura y mis pinceles y viviré como un nativo. Sus cartas reflejan la emoción que tuvo por haber descubierto un sitio casi virgen, un Edén, con exóticos paisajes y una forma de vestir diferente a lo que conocía. Estaba deslumbrado por la abundancia de motivos que esta bella isla le ofrecía para trasladarlos sobre telas. Hay esculturas y 11 pinturas conocidas de Paul que pintó en los 4 meses que vivió allí en una choza. Mostraré unas pocas. Por fin, el sol del trópico, el Edén cromático anhelado por Paul. Estos son los paisajes de la Martinica. Estaba embelesado por el balanceo de las caderas de las porteadoras de fruta, que, erguidas con las pesadas cestas en la cabeza, lucían sus ropas de 1000 colores brillantes. En una de esas chozas que pintó, se instaló para vivir en compañía de su amigo Charles Laval, cerca de una playa, rodeada de árboles frutales y de cocoteros. Escenas cotidianas de la Martinica. A la derecha, otro paisaje con palmeras. Ya os dije, y vuelvo a repetirlo, que si no pongo nombre o en dónde está es porque, bueno, porque se sabe que es una pintura de Paul Gauguin, pero es que se desconoce su nombre y su paradero. Igual lo regaló. Al lado del mar se llama esta. Está pintada en el segundo semestre de 1887. También hizo esculturas y trabajó con cerámica. Aquí la cabeza de una mujer de la Martinica, con pañuelo, y en el lado derecho un desnudo de bronce de la martiniquesa. Las hizo a finales de 1887 o tal vez después, de memoria. Uno de los temas que prevalecieron en el artista a partir de Panamá y la Martinica fueron las poblaciones rurales y sus razas originarias. Regresó a Francia en noviembre de 1887 con los lienzos que no pudo vender en el Caribe bajo el brazo y se dedicó en París a buscar galerías para exhibir y vender. Sacó los bocetos guardados en su primer viaje a Pont-Aven y realizó nuevas pinturas. Se encontró a muchos de sus compañeros de París, entre otros a Émile Schufenecker y a Émile Bernard, a quien admiraba por su estilo único, que rompía esquemas anteriores. Bernard usaba colores fuertes y resaltaba los bordes, imitando una técnica medieval usada en los esmaltes que se llama cloisonné. Paul Gauguin empezó a despreciar el impresionismo y ensayó nuevos estilos. Traía en sus ojos el arte folclórico de las razas autóctonas del Caribe, el primitivismo de la gente y sus costumbres. Paul utilizó esa técnica del cloisonné en algunos de sus cuadros. Mete le pedía que fuera a Dinamarca a ver a sus hijos, ya que estaba de regreso en Europa. Pero Paul postergaba el encuentro con la familia, la ignoró simplemente y no fue a verlos. En vez de ir a Copenhague, viajó junto con Charles Laval nuevamente a Bretaña, a Pont-Aven. Paul Gauguin y Vincent van Gogh exhibían sus obras en la misma galería de París. A Vincent y a su hermano Theo le gustaron las pinturas del Caribe y compraron varias. Vincent y Paul se hicieron amigos, se reunían y charlaban mientras pintaban. Vincent van Gogh tenía un sueño: formar una comunidad de artistas en su casa María en Arles. Ay, sería un lugar ideal en donde vivían los artistas que desearan juntarse. La pasión por el arte los uniría. La convivencia sería armónica y provechosa. El pintor holandés estaba muy entusiasmado y pensaba que estaba inventando un nuevo estilo de vida. Theo van Gogh, su hermano, que también era su representante, le ayudó a acondicionar la Casa Amarilla de Arles. Bueno, el caso es que solo Paul Gauguin se adhirió al proyecto en octubre de 88, porque Theo además le asignó una suma a Paul, una suma mensual, por cuidar a su hermano y para que no estuviese solo. La convivencia fue un fracaso feroz. Duró un poco más de 2 meses.
Tenían caracteres diferentes, una visión de la vida distinta y no coincidían en su estilo de pintura. La visión del arte de Paul chocaba con la de Vincent. En estos dos lienzos podemos ver sus diferencias. Interpretaban lo mismo, pero de diferente manera. Estas dos pinturas fueron realizadas en las mismas fechas y en el mismo sitio, en Arles, en 1888. Y tiene el mismo tema. Gauguin no resaltaba los colores, usaba los primarios, el rojo, el azul y el amarillo. En cambio, Van Gogh pintaba con pinturas espesas al óleo, usaba los colores complementarios, pues mezclaba para lograr diversas tonalidades. Tenían diferentes temperamentos. Vincent Van Gogh era tranquilo y humilde, era positivo y optimista, consideraba que el arte era una armonización obtenida de la humanidad. En cambio, Paul Gauguin era diametralmente opuesto, tenía una personalidad muy fuerte. Las críticas no le importaban, estaba muy orgulloso de su trabajo. Sabía que había roto con los vínculos académicos, su arte era único y él despreciaba la rigidez de los impresionistas. Discutían continuamente, porque Paul Gauguin era católico y decía que el arte era una lucha que venía de la soledad y del sufrimiento. Bueno, basta con observar la cara de la mujer que está sentada. Se nota su cansancio y enojo por la dura tarea realizada. O sea, es que estar de espaldas, o sea, toda doblada en el rayo del sol, pues no ha de haber sido muy agradable. El color verde del rostro revela su enfado. En la galería le pusieron de nombre La Vendimia, pero Paul ya le había bautizado, le había puesto Miseria Humana. El artista holandés era protestante, puritano, pensaba todo lo contrario. Veía claramente la relación entre la humanidad y el arte. Paul Gauguin se desesperaba con el desorden de Vincent Van Gogh. Ahora tengo que hablar de algo espeluznante, tremendo, que sucedió mientras convivían en la Casa Amarilla de Arles. Bueno, yo supongo que intuís de qué voy a hablar. Tal vez os sorprenda saber que Paul Gauguin tuvo participación en la tragedia en que se transformó el sueño de Vincent Van Gogh. Vincent amaneció de muy mal humor el 23 de diciembre de 1888, porque recibió una carta de su hermano Theo anunciándole que se casaría en breve. Y sabía que su hermano ya no estaría a su entera disposición como ese día. Natural, se debería a su esposa. Bueno, la convivencia con Paul Gauguin además se había vuelto insostenible. Gauguin le comunicó a Van Gogh que lo iba a dejar, que no le gustaba ni la casa ni Arles. Es un pueblo tan pequeño y mezquino como sus habitantes, escribiría Gauguin, relatando lo que dijo a Vincent y lo que sucedió ese fatídico día. Van Gogh, furibundo, explotó. Lleno de ira, le tiró a la cara un vaso de absenta. Pero no creas que fue solo el líquido, no. También le echó encima, le aventó, le tiró a la cara el vaso. Gauguin lo esquivó, pero decidió irse de la Casa Amarilla. El colmo de la violencia. Bueno, en la tarde de ese trágico día, se acercó Vincent con una navaja amenazándole. Estaba descontrolado y furioso. Paul, como pudo, se le escapó y se fue a un hotel. Entonces Van Gogh no pudo contener su rabia y en un ataque de ira, en vez de ir a Paul, se hirió a sí mismo. Se cortó el lóbulo inferior de su oreja izquierda. Envolvió el apéndice mutilado que sangraba en una hoja de periódico sucio y salió a buscar a su amiga Raquel a la casa non santa en donde vivía. Bueno, según las malas lenguas, era un prostíbulo. Entonces, ahí vivía su amiga, pero no se sabe si es cierto o no. Y corrió y le dijo a Raquel, Raquel, conserva este objeto precioso, y se fue corriendo. Le regaló la oreja sangrante, imaginaros. Se seccionó una arteria, casi muere desangrado. A la mañana siguiente, Paul Gauguin regresó a la Casa Amarilla y encontró al artista holandés inconsciente en la cama, bañado en sangre. Entonces llamó a la policía y al hermano de Vincent. Aquí vemos la crónica del suceso. En cuanto llegó Theo, Paul Gauguin
se regresó a París. Gauguin quedó impresionado y mucho por lo sucedido en ese nefasto día. En París, a principios del siguiente año, produjo esta jarra. Tiene un parecido evidente con Vincent Van Gogh. Además, le falta la oreja. La cabeza es triste, parece angustiada. Está goteando sangre. Está hecho en gres, vidriado. Su color entre verdoso y rojizo le da todavía más dramatismo. El crítico Laurel Gask escribió: esta macabra imagen disparada a una temperatura muy alta, literal y figuradamente, fusiona la vida, el mito y la historia en un emblema inolvidable de un hombre devastado. Se ha especulado mucho sobre el momento en que Paul Gauguin dejó atrás el impresionismo que su maestro Pizarro le había enseñado. Bueno, ¿en qué momento rompió con el naturalismo? ¿Cómo pasó del impresionismo al estilo cloicionista y evolucionó hasta el sintetismo? Bueno, ese movimiento, el sintetismo, es aquel en que ni la forma ni el color predomina, sino que cada una tiene un papel único y fundamental. Usan colores firmes, fuertes, antinaturales. A este lienzo se le atribuye la primicia de ese cambio. Se llama La visión tras el sermón o la lucha de Jacob con el ángel. Ay, los católicos protestaron públicamente, no solo ellos, sino todas las sectas cristianas clamaban desde el púlpito: ¿a quién se le ocurre reproducir un paisaje de la Biblia con semejante atrevimiento? ¿En dónde se ha visto una tierra roja? ¿Y esa vaca debajo del árbol? ¿Qué hace ahí? ¿Qué significa eso? Bueno, la prensa también les hacía ecos y se armó un escándalo, pero de primera. También los refinados artistas parisinos, en particular los impresionistas, quedaron impactados y vociferaban: esa es la visión del loco de Paul Gauguin. Sus pinturas fueron muy criticadas, pensaron que había perdido la cabeza, que estaba chiflado. Bueno, la forma de pintar de Paul Gauguin no estaba definida, nunca se había visto, era nueva. Pasaron años antes de que alguien le llamara a su estilo post-impresionista. Fijaros cómo usa colores planos, o sea, no mezclados, pocas sombras, perfila el contorno de sus personajes, deja el naturalismo e incorpora elementos oníricos, religiosos o mágicos. Paul Gauguin acabó con el realismo. Creó una nueva realidad en la que se confunde lo subjetivo y sobrenatural con lo objetivo. El Cristo amarillo que pintó Paul Gauguin en 1889 está considerado como su mejor obra cloicionista. Los colores brillantes, que tienen muy pocas graduaciones, están separadas por bordes negros resaltados. Fue muy audaz al ignorar la perspectiva clásica y lo que se esperaba de la pasión de Cristo. Las tres mujeres bretonas que lo circundan arrodilladas rezando, pues representan a una sociedad inocente, no contaminada, que ignoraba el progreso, como era la bretona. Gauguin trataba de desligar a Jesucristo de la sociedad moderna y se atrevió a dinamitar el realismo. Insistía en que el arte no debería imitar al mundo natural. Pregonaba que el artista debería ser como Jesús, no imitar, sino crear. ¡Ay, los cristianos otra vez pusieron el grito en el cielo! ¿Habráse visto un pintor más descarado? ¿Cómo que un Cristo amarillo? Y además en Bretaña. La pasión de Cristo en Bretaña, no en Jerusalén. ¿Pero qué le pasa a este hombre?, vociferaba. Bueno, ya lo dije, su arte fue incomprendido y criticado por sus contemporáneos, pues que violentaba la simetría y lo convencional. Muy pocos lo apreciaron. Pero a eso, al artista, no le importó lo más mínimo. Él estaba muy orgulloso de su obra. Imaginaos que hasta se autorretrató con ella, resaltando, por supuesto, su nariz inca, su herencia peruana. Ahí atrás a la derecha vemos un ídolo prehispánico, en el color marrón rojizo,
y del otro lado está Cristo, amarillo. En París participó en exposiciones de sintetistas e impresionistas. También se fue a Bruselas, invitado por un grupo de pintores belgas llamado Les 20, los 20. Organizaban exposiciones anuales y cada año iban incorporando artistas internacionales. Entonces incluyeron varios años a Paul Gauguin en 1889 y 1891. Yo subrayé con rojo a nuestro protagonista de esta tarde. Su obra iba conociéndose y apreciándose como muy original, alejada de cualquier estilo. Pero Gauguin no quería vivir en Europa, no quería vivir en Francia. En su mente prevalecía el exotismo del Caribe y ahora deseaba ahondar más en lo autóctono, en lo original, en lo selvático, en lo primitivo. Quería pintar alejado de Europa, de la civilización, en islas apenas exploradas por los hombres blancos, donde el sol brillara con mucha fuerza. Alejarse de lo convencional y de lo artificial de la civilización europea, según sus propias palabras, eso decía él. Bueno, entonces un banquete que organizaron sus amigos y un concierto le ayudaron a juntar fondos. En febrero de 1891 organizó una subasta en París, remató sus obras de arte. Él quería costarse el viaje a la Polinesia francesa, en donde había leído que estaba el paraíso. Era un ferviente explorador de lo exótico. Allí encontraría la inspiración. Él lo tenía muy claro. Antes del viaje, se fue a Copenhague a despedirse de Meti y de sus 5 hijos. Les dejó varios lienzos para que los vendiera y usara el dinero para su manutención. Y le pidió que le enviara el resto a donde él estuviese viviendo, porque no sabían ni a dónde se iba a estar. Ya le escribiría, le dijo. Bueno, esta sería la última vez que los vería. Se subió a un barco en Marsella con rumbo a Oceanía el 1 de abril de 1891. La decisión de Paul hizo que su existencia girara otra vez 180 grados. Fue sin duda otro punto de inflexión en su vida. Llegó a Papeete, la capital de Tahití, en la Polinesia francesa, y se decepcionó, pues estaba muy europeizada. Entonces solo se quedó 3 meses, demasiado civilizado, y lo que él buscaba era primitivismo. Entonces se trasladó 45 kilómetros por la costa a una pequeña aldea llamada Matai Papeari. Había encontrado su anhelado Edén. Se instaló como cualquier nativo en una choza de bambú y comenzó a pintar todo lo que veía. Estas son una de sus primeras pinturas, es en Tahití. Paul aprendió el maorí, que era la lengua que hablaban los nativos. Pocos hablaban el francés en esas selvas remotas del Océano Pacífico. A sus obras les ponía el nombre en maorí, Fatata Temiti, por ejemplo. Podemos ver el nombre de la pintura de la derecha en el recuadro amarillo de abajo, la Orana María, y se refiere al saludo del arcángel Gabriel. La Orana es el saludo habitual en Tahití. Allí traslada Gauguin la anunciación del arcángel Gabriel. Otro terrible escándalo causó su Orana María ante los misioneros cristianos instalados en las remotas colonias francesas. Ya hacía tiempo que para él se había sumado la frontera entre el sueño y la realidad. Bueno, a escondidas sobrevivían los cultos antiguos de los dioses que las razas originales tenían, pero allí estaban los misioneros tratando de convertirlos al cristianismo. Veamos algunas de sus obras hechas en Tahití, en este breve fragmento del video Armonía Salvaje, hecho por el Museo de Orsay de París. En Tahití, el título se convertirá para Gauguin en un componente esencial del cuadro. Está redactado en lengua maorí. Bahine no te tiare, mujer con flor. Manao tu papá, el espíritu de los muertos vela. Ajá, oh fi. ¿Y qué, estás celosa? Los títulos en forma de pregunta aparecen a menudo. ¿Nafea fai poipo? ¿Cuándo te casas? Un gesto, un encuentro, se convierten en otros tantos enigmas. Jaere y Aoe, ¿a dónde vas?
Hay una voluntad de información etnográfica. El título aporta también una dimensión narrativa o filosófica. Por último, Gauguin crea tal vez un distanciamiento recordando que, según los principios de los Navy, el cuadro solo es, en primer lugar, una superficie cubierta de pintura. Pastorales tahitiennes, un título en francés. El pintor no encontró un equivalente en maorí. Area. Area, traducido por Gauguin como jovialidad, hoy más bien se llamaría diversiones. Evoca la época de la juventud, de la despreocupación. Pero el título es enigmático, porque el tono de la imagen es más bien grave, nocturno, casi religioso. El perro y las dos mujeres de Area están presentes en pastorales tahitianas. El árbol también esta vez en flor. Es un purá, un árbol de la familia de los hibiscos, muy abundante en la isla. Sus flores se ponen rojas por la noche y caen. La planta de grandes hojas en forma de estrella es una amaryllis. Muchos de estos elementos son vueltos a utilizar en otros cuadros de esta época. Matamua. Antaño. Una choza situada junto a un árbol de mango. Tal vez sea la del propio Gauguin. Fatatate Moa. La montaña está cerca. Quiero destacar dos obras de Gauguin que podemos admirar aquí en Madrid, en el Museo Thyssen-Bornemisza. Esta es de su etapa impresionista. Y ahora veamos la joya de la corona de la baronesa Thyssen, Mata Mua. 8 años separan estas pinturas. Comparad el cambio de estilo de Gauguin. En 1884 estaba en Francia, sin la luz del trópico. Aún no había estado ni en Panamá, ni en la Martinica, ni tampoco en la Polinesia Francesa. En Tahití, en el Pacífico Sur, encontró la intensidad de colores, la luminosidad que había estado buscando. Paul nos cuenta una historia en Matamua. Esas mujeres están adorando a Gina, la diosa de la luna. Esta pintura está muy valorada, está cotizada en 40 millones de dólares, pero la baronesa no la va a vender, desde luego ha dicho que no. Bueno, nos relata el pasado de los mares del sur, porque los misioneros ya se habían encargado de destruir a sus ídolos y prohibir los rituales autóctonos, ya lo mencioné. Gran desilusión se llevó Paul al darse cuenta de ellos. Hay más cuadros de Paul Gauguin en el Museo Thyssen-Bornemisza, merece la pena ir a verlos. Para mostrar esta pintura no tengo ninguna excusa. Es que me fascina. Creo que pocos artistas han logrado transmitir los sentimientos como Gauguin lo hizo. Me parece que se desborda del cuadro, se sale del lienzo. La emoción de tristeza de esta mujer y la capta, pues el que la está observando, el que observa el cuadro. Expresa una desilusión tremenda, una tristeza profunda, inmensa. Es extraordinario cómo pudo con formas tan simples transmitir esas emociones tan intensas, tan fuertes. El perrito de atrás es una constante en sus cuadros. Paul tuvo perros y otros animales muchas veces en su vida. Esta la destaco porque se convirtió en la pintura más cara del mundo, cuando su dueño la vendió por 300 millones de dólares en privado. O sea, no en una subasta pública. Se la vendió a algún magnate de Qatar para su colección privada, sí, para los Emiratos Árabes. Bueno, eso es lo que se cree. Esto lo hizo en febrero de 2015, eso pasó. No cabe duda de que su simbolismo cultural pues es extraordinario. Es admirable la intensidad cromática del paisaje que en el fondo muestra la exuberante naturaleza de este luminoso entorno de colores pues tan nítidos. Está catalogada dentro del movimiento fauvista. El fauvismo tiene, entre otras características, la exaltación del color.
Gauguin experimentó con la intensidad de los tonos y el esplendor de la luz mágica que vio en Tahití y además simplificó el dibujo. O sea, resalta el color, no el dibujo. En los pintores fauvistas el dibujo tiende a desaparecer y en su lugar hay manchas de color, superficies de largos trozos de color puro. Paul se regresó a París en 1893. Continuó pintando de memoria diversos temas tahitianos. En la prestigiosa galería Durand-Ruel expuso sus obras un año después, en París a finales de 1894. Puso unos precios muy elevados a sus cuadros y vendió bastantes. Con eso, alquiló un departamento en uno de los barrios más bohemios de París, en Montparnasse. Es que Paul era realmente un bohemio. Observó su pose en el piano, está sin pantalones. Se mofaba de lo convencional. Empezó a organizar salones literarios semanales. Se vanagloriaba de ser una persona exótica. Recibía sus visitas a menudo con ropa que había traído de Polinesia, con pareos. Bueno, el tío Isidore de Gauguin se murió y le heredó 13.000 francos. Mette inmediatamente le disputó el legado para sus hijos, pero al final solo logró que le diera 1.500 francos. La madre de sus 5 hijos, Mette Marie, indignada, lo comentó con todos los amigos de Paul y quiso que circulara la noticia para avergonzarlo, pero él ni lo tomó en cuenta. Paul Gauguin era un bohemio que vivía su vida a su manera. Solo le importaba su creación artística. Era un ser libre y desinhibido. Y amoral, totalmente. Paul Gauguin había regresado a París para vender sus obras, pero también en busca de las últimas medicinas que podrían ayudar a combatir o paliar la terrible enfermedad que arrastraba desde hace años y que se manifestaba esporádicamente, la sífilis. En Francia curaban la sífilis con mercurio. Vamos a acordarnos que el doctor Fleming descubrió la penicilina hasta 1928. No le tocó a Paul Gauguin. Bueno, el artista era muy sensual, atrevido y sin vergüenza. Bueno, muy traviesito, por decirlo de alguna forma. Frecuentaba las casas non santa, los prostíbulos, para que se entienda, y nunca supo en dónde se contagió, ni quién lo hizo. Desde Copenhague, Mette le escribía nuevamente increpándolo. Ya que estaba de vuelta en Europa otra vez, debía ir a Dinamarca a ver a sus hijos. Él contestaba nuevamente dándole largas y preguntando por la venta de las pinturas que le había dejado. Quería dinero para volver a la Polinesia. En vez de ir a Copenhague, se fue otra vez a Pont Aven en el verano, en donde estaba el grupo de artistas bohemios que él ya conocía. En esta foto vemos a una javanesa que era su modelo y que convivió con él un tiempo, claro, escandalizando a todos, pues era muy joven, casi un adolescente. Para colmo de males, en esa ida a París, en una borrachera, se peleó con otros borrachos y se fracturó la tibia y el talón. Fue a dar al hospital y lo curaron, pero no quedó bien. Nunca le sanó como debía el hueso. Tenía abierta la fractura, usaba bastón y perdió 12 kilos. Debo señalar que las obras más famosas de Paul Gauguin fueron realizadas en los 2 viajes que realizó a la Polinesia francesa. En París siguió pintando de memoria el mismo tema, prescindió de modelos y se fiaba solo de sus remembranzas. Poseía una pasión irrefrenable por crear la belleza que pululaba en esa memoria secreta y privada. Las imágenes vivían en su mente y las reproducía con facilidad. Este artista que imprime en sus cuadros los colores puros es novedoso y muy expresivo. Usaba proporciones exageradas en sus pinturas. Es admirable su gusto por la simplicidad del primitivismo, pero es más admirable aún el recuerdo de ellos. Esta pintura la hizo en París en 1894, cuando ya había regresado de la Polinesia francesa. Es una evocación de un paisaje guardado en sus ojos, en su prodigiosa retentiva que logra
transmitirnos la sensualidad exótica de Tahití con estas mujeres recostadas. Detrás de esto vemos al espíritu del mal. Se sabía censurado por su comportamiento al margen de la moral católica, pues era la religión a la que él pertenecía, se supone que era católico y sin embargo, bueno, sus pinturas son inarmónicas, asimétricas, reflejan la luz desenfadando de los pueblos primitivos, reflejan el audaz desenfado. Paul Gauguin quería reemplazar el patrón de belleza occidental impuesto por los griegos, es decir, los hombres y las mujeres de piel blanca y proporciones armoniosas. Pues él no. Como esa, hizo varias pinturas basadas en sus recuerdos, tal vez reales o recuerdos únicos, nunca lo sabremos. Él percibía el mundo de una forma diferente, como más lenta, fantasmal. Lo que está claro es que rompe con el esquema de otros autores que requerían modelos. Él no necesitó ceñirse ni al espacio ni al tiempo, pero sus lienzos evocan una fiesta de color. Recaudó lo vendido, subastó otra vez sus cuadros. Su amigo Edgar Degas no le dio la espalda, al contrario, le compró varias pinturas y lo animó a continuar. No fue a ver a su familia. A pesar de los ruegos y reproches, Demetrio volvería a Europa. Llegó de nuevo a Tahití. Esta vez se decidió a vivir realmente como los antiguos, se alejó más de la civilización en busca de su paraíso para reproducirlo. El fotógrafo Jules Agostini tomó esta fotografía de la casa de Gauguin en Panauia, una localidad a 10 millas de Papeete, que es la capital de Tahití. Vemos una escultura del Gauguin adornando su choza, uno de sus desnudos. Así quería vivir Paul y así vivió el resto de sus días. Él ya rondaba los 50 años. En esta foto lo vemos con vestimenta europea, pero a diario vestía pareos, igual que los nativos, o taparrabos si apretaba el calor. Paul Gauguin se buscaba en donde se establecía una compañera de vida. A veces se casaba, según los ritos maoríes. Lo malo es que le gustaban las jovencitas, incluso menores de edad. Y los misioneros lo denunciaban en sus comunidades ante las autoridades. Bueno, ya sabemos que era sinvergüenzón, traviesito, por llamarlo de alguna forma. La natividad de Cristo a la tahitiana fue un nuevo motivo de escándalo y enojo entre los misioneros y los colonos, y clamaban: ¿cómo se atreve a situar el nacimiento de Cristo aquí, fuera de los lugares sagrados? Así lo hacía Paul. Era, como dicen los franceses, un bon vivant. Pintaba y esculpía día y noche mientras su terrible enfermedad, la sífilis, se lo permitía, porque aparecía y remitía, pero ahí estaba, latente, y a veces lo atacaba. La herida abierta de la pierna, que nunca cerró, le impedía moverse. Con una pomada a base de arsénico se curaban las llagas que le invadían las piernas. Debía vendárselas. Compró un caballo y un carruaje para viajar a Papeete, en donde se socializaba y se divertía, además de tratar de vender sus obras. Su economía era un desastre. Apenas tenía para comer. Él y su pareja apenas tenían para comer. Le llegaba a cuentagotas las ventas de sus cuadros de París. Cojeaba y la sífilis le atacó la vista de un ojo. Le era muy difícil conseguir el mercurio y el arsénico en los parajes selváticos. Él, a pesar de todo, seguía pintando y tallaba maderas con verdadero frenesí. Paul Gauguin consideró que esta era su obra maestra. En 1897 entró en una depresión tremenda porque se enteró de que su amada hija Aline había muerto de neumonía. Además, pasaba hambre, estaba endeudado y muy enfermo. Bueno, él se dedicó con ahínco a terminar la obra, que es un claro reflejo de su forma de pintar. Ausencia de perspectivas, riquezas de colores llanos, simbolismo, escenas de la vida cotidiana y formas planas. En el triángulo amarillo que vemos a la izquierda, planteo estas tres preguntas.
D'où venons-nous? ¿Qué somos? ¿Où allons-nous? O sea, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Afirmó que la respuesta de estos interrogantes está el significado de la vida. El niño dormido a la derecha es el nacimiento. La chica de en medio que recoge las frutas significa la vida. Y la mujer mayor en la otra esquina representa el miedo a la muerte. Al fondo vemos una deidad maorí y el paisaje es el paraíso que siempre buscó. Vemos también a los animales con los que convivía: perros, gatos, pavos reales, patos. Escribió en una de sus cartas que cuando terminó esta obra, lo que él supuso que iba a ser su máxima obra de arte, bueno, pues intentó suicidarse con el arsénico que tenía. ¿Sí? No se murió otra vez porque no se muere uno cuando quiere, sino cuando Dios manda. No murió. Bueno, falleció el marchante de art de Gauguin en París, el que vendía sus obras, las que le enviaba Paul desde Tahití. Pero otro comerciante listo hizo un acuerdo. Le daría un adelanto mensual de 300 francos a cambio. Gauguin enviaría al menos 25 pinturas y se las pagaría además a 200 francos cada una. Y le proveería de materiales artísticos. Este marchand d'art era muy listo, hizo muy buen arreglo porque ya se cotizaban en Europa muy alto sus obras, pero Paul no lo sabía, estaba lejísimo. Bueno, con esos adelantos el artista realizó otro sueño. Se iría más lejos aún, a las Islas Marquesas, en donde habían informado que vivían grupos más primitivos, más aislados de la civilización. Por fin había logrado la independencia económica. Sus últimos meses en Tahití fueron de fiesta. Dilapidó el dinero. El bohemio desordenado, incorregible, gastaba mucho en sus juegas, en sus borracheras, invitaba a los amigos. Con la joven mujer con la que vivía, que se llamaba Pahura Ataí, había tenido 2 hijos y le rogó que se fuera con él a las Islas Marquesas. Pero ella no quiso, igual que su anterior mujer. Dijo que allí estaban sus parientes y su gente. Entonces se quedó con sus hijos en Panahuía. Era su modelo. Es probable que esta pintura se refiera a ella y su nunca más, como la llamó él, nevermore, esa fuera su despedida. La personalidad de este artista ha sido muy criticada. Lo acusan de no tener moral, y es cierto. Pero bueno, aquí no nos interesa su vida privada. No la vamos a juzgar. No hacemos juicios morales. Solo destacamos sus obras de arte, su grandeza como artista, su arte innovador. Además, yo creo que no hay que ver la historia con los ojos de hoy y no se debe juzgar a las personas fuera del contexto en el que han vivido. En fin, yo investigo el pasado, no lo reescribo según mi criterio. Y uno de sus críticos dice: su obra es de una esplendidez primitiva, obscena, suntuosa, y estaba por encima del orden humano. Paul escribía, mantenía correspondencia con sus colegas comerciantes de arte, críticos y patrocinadores de París, sus amigos y también con su esposa Mette. Empezó a colaborar con revistas francesas y se metió en la política local. Escribía en una revista del Partido Católico llamado Le Guêpe, que quiere decir las avispas. Se oponía al gobierno colonial, escribía artículos, dibujaba caricaturas, burlas, etc. Su escritura mordaz le trajo problemas con los posibles compradores de sus obras en la Polinesia Francesa, porque precisamente eran colonos franceses y contra ellos escribía, pues no querían comprar sus obras. Bueno, después editó su propia publicación mensual, Le Sourire, la sonrisa. Escribía chascarrillos, contaba los chismes de la región, la ilustraba. Bueno, en febrero de 1900 él se convirtió en el editor de las avispas. Genial, comenzó a recibir un salario. Ya no dependía de si vendía o no sus obras o si llegaba o no a tiempo el dinero de Francia, y se dedicó más a la escultura y grabados en madera. Completó textos que tenía a medio escribir y redactó, entre otros, Noa Noa. ¿Os acordáis? Hasta algunas niñas se llaman así, y acordaros de la canción. Si tú quieres ya divertirte más, vente al Noa Noa, Noa Noa. Bueno, pues esa es la canción.
Pero el noa noa tiene un significado para ellos en maorí, es la fragancia intensa que suelta la vegetación en los meses de lluvia. Fijaros qué hermoso. O sea que cuando llueve hay una fragancia pues, de flores increíbles en ese lugar y eso se llama noa noa. Picasso. Parhei, aroateo, rotoyate aire, eita fenua, eitar e. Y por fin la lengua poética. La lengua maorí funciona por imágenes, por metáforas, por dobles sentidos, por collages. Gauguin en Noa Noa, el otro libro que emprende a partir de esos años, también avanza por collages sucesivos. Fotografías, acuarelas, monotipias y dibujos son reunidos en un orden azaroso y cuentan otras historias al margen del propio texto. Y se fue a las Islas Marquesas en septiembre de 1901. Es el mayor archipiélago de la Polinesia francesa, más lejos de Tahití y de la civilización. Él escogió vivir en la isla de Hiva-Oa. Encontró una verdadera fiesta de color. Era un rincón perdido en el Pacífico Sur, bajo un cielo azul y cubierto por una abundancia de árboles con todos los matices de verde existentes. La isla era pura, virgen, auténtica. Su paraíso anhelado, pensó Paul Gauguin, por fin había encontrado lo salvaje, lo primitivo. Se hizo amigo del obispo de la misión católica y le compró un terreno de la misión. Allí se construyó una sólida casa con ayuda de Tioca, un carpintero que estaba tatuado de arriba abajo. Estaba abierta, corría el aire fresco. Arriba dormía y tenía su estudio y abajo todo lo demás. Bueno, talló el dintel de su puerta que aquí vemos. Le puso como nombre la casa del placer, del disfrute, de la alegría. El obispo se empeñaba en prohibir los tatuajes y la forma de vestir de los nativos, pues ellos usaban pareos, ellos también, o se ponían un taparrabos. Impedía los ritos a sus deidades. El obispo no quería que tuvieran ritos a sus deidades, que los olvidara. Gauguin se enamistó con él y se enteró de que tenía una mujer. Entonces lo divulgó y le hizo una estatua de madera ridiculizándolo. Ahí está el padre lujurioso, Père Payard. Llegó un ciclón que destruyó muchas casas. La suya sobrevivió, pero la de Tioca no. Así es que Paul le regaló una esquina de su terreno y le ayudó a construir su casa. Él era un gran amigo y muy generoso con quien le quería. Tuvo un perro al que adoraba. Le llamó Pegó. Sus cuadros de su última etapa están firmados con las iniciales PG, en honor de Pego Gauguin. También tenía un gato. Bueno, a pesar de sus padecimientos, envió a su marchand d'art de París 20 lienzos y esta carta. Yo creo que en las Marquesas, donde es fácil encontrar modelos y con nuevos y mejores temas salvajes, podré lograr cosas hermosas. Aquí mi imaginación florece. Mis imágenes de Bretaña ahora son agua de rosas, gracias a Tahití. Tahití será perfume gracias a las Marquesas. Pero su salud era pésima. Había médicos ahí, pero no había hospital. Entonces regresó a Tahití varias veces, regresó para hospitalizarse. Tenía llagas en las piernas que se abrían y supuraban. Había que curar y cambiar el vendaje todos los días. Gauguin suponía que era el calor del trópico. Los médicos afirmaban que era el avance de la sífilis. La pierna le dolía. La herida que nunca cerró lo atormentaba. No podía andar, cojeaba y tenía atrofiado uno de sus ojos. Entonces tomó otra esposa para su cuidado personal, porque había que curarle y vendarle a diario las piernas. Era una chiquilla de 15 años llamada Baeojo. Él, como era tan complicada esa pronunciación, le llamaba Marie-Rose. Marie-Rose. Un año después tuvieron una hija. Esa hija, o sea, los descendientes siguen aún en la isla.
Para dar a luz, ella se fue a una remota aldea con sus padres y nunca quiso regresar, nunca volvió a ver a Gauguin. Bueno, Paul Gauguin dejó un reguero de hijos en la Polinesia, además de los 5 franceses. Aquí tenemos las portadas delanteras y traseras del espíritu moderno y el catolicismo, todos los libros que él escribió. Él criticaba a la Iglesia Católica con relatos de sus tratos con el obispo local. Ilustraba sus libros y a veces las portadas estaban grabadas en madera. Insistía en que así se editaran y se vendieran. Los editores franceses decían que imposible, que harían portadas en cartón ilustrando sus grabados. Gauguin se enfurecía, pero bueno, ya no lo controlaba. Vivían en Jibajoa muchos pelirrojos. Esto le llamó mucho la atención a Paul Gauguin y los pintó en varias ocasiones. Estas fueron algunas de sus últimas obras. A Paul le gustaba introducir elementos sobrenaturales de la vida diaria o del folclore popular. De la capa roja es un hechicero, un brujo. El aspecto andrógino de la imagen confirma que Gauguin intentó representar un tercer género que abundaba mucho en la isla. A ellos les llamaban Mahou. Bueno, digamos que a los miembros de la LGTBI le llamaban Mahou. Los produjo en sus lienzos varias veces. La figura de azul a la derecha es también un brujo maorí. No dudó en reflejar los colores exuberantes que vio en las Islas Marquesas. Hasta sus últimos días, Paul Gauguin llevó el color a independizarse del dibujo por completo y expresar con ello una intensidad y una virulencia jamás antes observada. En efecto, para él era un medio de mostrar una nueva forma de utilizar la pintura, alejada por completo de los códigos de las academias de artes del mundo occidental de su época. Tuvo problemas fuertes con las autoridades y la iglesia porque defendía a los nativos. Era un reformador social. Les combinaba no enviar a sus hijos a la escuela. Argumentaba que les quitaban sus costumbres, lo cual era cierto. Los misioneros insistían en que cubrieran sus cuerpos a pesar del calor. Deberían dejar de usar sus pareos ancestrales, renunciar a sus dioses paganos y adoptar las doctrinas cristianas. Eso querían. Y Gauguin no entendía la voluptuosidad cristiana. Él defendía esas culturas exóticas primitivas que ostentaban una fuerza espiritual, él lo decía, que es digna de trascender en sus pinturas. Y escribía a los amigos de París: la vida ha estado desde tiempos inmemoriales regida por costumbres inmutables. Aquí perdura una ardiente sensualidad que languidece en el ambiente. Pero ¿qué creen? Paul también los incitaba a no pagar impuestos. Esto sí enfureció a las autoridades locales y a la iglesia. Y le llovían las denuncias. Pero Gauguin era muy simpático, caritativo y ayudaba a todos. Y se había hecho amigo de las autoridades de las Islas Marquesas, así que no lo detenían. Pero bueno, su suerte cambió. Y fue diferente cuando cambiaron a los gendarmes. Lo multaron porque lo encontraron bañándose desnudo en un río. A principios de 1903 se involucró con unos amigos en una campaña para denunciar los abusos y la incompetencia del gendarme de Jibajoa. Y que lo demanda, el gendarme lo demandó, acusándolo de difamación. La multa fue de 500 francos y la sentencia de 3 meses en prisión. Esto fue en marzo de 1903. Paul apeló la sentencia, claro. Y para esas fechas su cuerpo ya era una ruina. El dolor de las penas era insoportable y empezó a utilizar inyecciones de morfina y después cambió al láudano. Tenía palpitaciones en el corazón, estaba cojo y su vista definitivamente fallaba. Se sentía muy débil. Pensó en regresar a Francia para ver a sus médicos, pero en lugar de ir se dedicó a escribir y a terminar sus libros inconclusos. El artista pasó sus últimos días entregado al arte, al amor y a comer en su paraíso personal, frente a las aguas turquesas del Pacífico Sur. En la Polinesia francesa pintó la mayor parte de las obras que forjan su gloria.
No tuvo tiempo de ir a ninguna parte. Un día como hoy, 8 de mayo, pero de 1903, lo venció la sífilis y murió a los 54 años el genio del color que desafió el arte en el siglo XIX. Paradojas de la vida. Pasó hambre y muchas privaciones, y sus obras se vendieron después por millones de dólares y están expuestas en los mejores museos del mundo o en colecciones privadas. Sobre su tumba hay una réplica de la escultura Oviri, diosa maorí de la muerte y el luto. Había hecho esta en 1894. Él deseaba reposar en su paraíso del Pacífico con su diosa maorí en la cabecera, tal como está aquí en su tumba. Y bueno, ante su tumba quiero transmitiros una reflexión personal que podemos debatir después, claro. Son pocos los hombres o mujeres que pueden escoger su vida y son más escasos los que la logran. Gauguin dejó un gran legado, no solo en sus pinturas y esculturas o grabados de madera, sino en la forma en que inspiró ideas o influenció a otros artistas plásticos contemporáneos y a los de las nuevas generaciones. Nos heredó más de 600 pinturas y otras obras de arte como esculturas hechas con diferentes materias, cerámicas y grabados de madera. Hizo de lo primitivo un culto. Pintó un mundo perdido, porque cuando él llegó a las Islas Marquesas ya no eran paradisíacas. A Vincent Van Gogh lo influenció, pintó algunos cuadros de memoria usando la teoría de Gauguin de pintar con la imaginación. En 1888, Vincent escribió una carta a Emile Bernard, a su amigo, en donde mostraba su admiración por Gauguin, a pesar de lo de la oreja. Bueno, se subastó esta carta en el 2020 con un precio de 210.600, no sé si dólares o euros. Henri Matisse y Pablo Picasso fueron fanáticos de la obra de Gauguin, lo admiraban. Sus obras audaces, su uso libre y expresivo del color, asentaron las bases del arte moderno. También influenció a George Braque, André Derain, Arthur Frank y a muchos otros. Sus técnicas, pues, son un ejemplo para las vanguardias. Y termino esta breve semblanza del artista del color y la luz, que supo deleitarnos con auténticas fiestas cromáticas y fue un enamorado de lo primitivo. Concluyo con sus propias palabras. He intentado luchar contra todos los grupos que se rigen como dogmas en cada época. ¿Cuándo entenderán los hombres el sentido de la palabra libertad? Muchas gracias por vuestra atención.